Bendiciones a todos mis hermanos. Bueno, aquí presento el resumen de la clase de teología que tuvimos el pasado domingo 11 de septiembre en la ciudad de Cincelejo. Entonces, habíamos hablado sobre hermenéutica, el griego hermeneivin quiere decir interpretar. Regla número 1, en cuanto a hermenéutica, tomar las palabras en sentido que indica el conjunto de las frases. Ejemplo, la palabra fe generalmente significa confianza. Pero ya si analizamos Gálatas 1.23 y Hechos 1.17, ya fe cambia automáticamente. Ya no es confianza, sino que va a ser predicación. Aquellos que predican la fe del Señor Jesucristo. Entonces fíjese cómo el autor enfoca la fe como predicación, no tanto como una confianza, ¿verdad? Y Hechos 17.31, indicando un testimonio, dando fe, ¿verdad? Dando fe de la redención, de la resurrección de Cristo. Entonces en vez de decir testimonio, dice dando fe como tal, dando seguridad, testimonio. Entonces fe ya no es tanto confianza, no es tanto predicación, sino testimonio. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras. Otro ejemplo, gracia. Gracia generalmente es favor. Entonces si analizamos 1 Pedro 1.13, ya gracia es segunda venida de Cristo, ¿verdad? Esperando su manifestación en su gracia. Ya lo enfocan a la segunda venida de Cristo. Y Hebreos 13.9, confirmados en su gracia, quiere decir de que es sana doctrina. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque un autor te puede hablar de la paz, pero ¿qué clase de paz te está hablando el autor? Otro te puede estar hablando del amor, pero ¿qué clase de amor te está hablando? Amor ágape, filial, ¿verdad? ¿Qué clase de amor te está hablando el autor? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar las palabras que encierran, obviamente, el contexto. Y son muchas palabras, pero eso hay que analizarlo para hacer una sana interpretación de la Sagrada Escritura. Regla número 2, analizar la secuencia de la narración. Entonces, echamos Efesios 3.1, te dice Pablo, apóstol de Jesucristo, preso en el Señor. Ahí aparentemente el versículo 2 cambia de tema, pero es para enfatizar algo. Y retoma la temática en el 4.1, pues yo siendo preso en el Señor. Entonces fíjese de que los autores a veces aparentemente se desvían del tema y nuevamente retoman 20 versículos más adelante el tema que habían hablado con anterioridad. Eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? O Romanos 13 dice, serán justificados. ¿Cuándo van a ser justificados estas personas? La respuesta la va a dar en el versículo 19, no te la dan enseguida. Cuando Jesucristo se manifieste en gloria, serán justificados. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. A veces los autores se desvían del tema, aparentemente se desvían, pero para enfatizar algo importante y nuevamente retomar el tema 20 versículos, 5 versículos más adelante. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar. Regla número 3. Tomar el designio del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras. Entonces, esto tiene que ver con el contexto. Entonces, como hermeneutas, como personas que estudiamos la Biblia, interpretamos las Sagradas Escrituras, hay que tener en cuenta el contexto. Hay que mirar los climas, geografía, el vestuario de las personas de esa época, su alimentación, su dieta, todo eso hay que analizarlo para poder hacer una sana interpretación de la Sagrada Escritura, sus leyes, sus costumbres, su cultura. Eso es importante para interpretar bien la Sagrada Escritura. Figuras retóricas, metáfora, figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Entonces, cuando Jesús dice yo soy el pan, es una metáfora, ¿ok? Ustedes son la sal, es una metáfora. Si Jesús dijera yo soy como el pan, es un símil, porque el símil compara, la metáfora afirma. O si Jesús dijera ustedes son como la sal, ya sería un símil, pero si él afirma ustedes son la sal, ya está hablando metafóricamente, ¿ok? Prosopopeya es un tipo de metáfora que consiste en atribuir propiedades humanas a un animal o algo inanimado. Isaías 55:12, de que los árboles levantarán palmadas de aplausos, los montes cantarán, pero no quiere decir que los montes, las montañas tengan una voz para cantar o los árboles tengan palmas o manos, no, sino lo está diciendo también de una forma simbólica, metafóricamente, utilizando esta figura retórica que es la prosopopeya. La ironía es una figura literaria mediante la cual se da a entender lo contrario de lo que se dice. Es como una indirecta, más o menos. 1 Reyes 18:27, Elías le lanza una indirecta al profeta Baal. Quizás su Dios está durmiendo, o quizás está meditando. El término meditar quiere decir que está en el baño, en la letrina. Esa es una sátira fuerte a los profetas de Baal.
Entonces vemos que también la Biblia tiene ironías, son figuras retóricas. Apóstrofe, figura retórica que consiste en cortar de pronto el hilo del discurso o narración, ya sea para dirigir la palabra con vehemencia a una o varias personas presentes o ausentes, vivas o muertas, a seres abstractos o cosas inanimadas. Segundo de Samuel 18:11, cuando el rey David decía: Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿verdad? Como si Absalón estuviese vivo, pero ya estaba muerto. Es como si hablara con él. Entonces, es un apóstrofe. O cuando una persona de pronto llega a su casa muy tarde en la noche, quizá había un barrio peligroso, y va a abrir la puerta y la puerta no abre, entonces dice: pero ábrete, abre puerta, como si la puerta escuchara. Entonces, es un apóstrofe. Eso lo decimos en el común diario vivir. O la motocicleta o el carro no enciende, no enciende el carro y con la llave, y usted dice: pero enciende, ¿verdad? Como si el carro hablara o como si la moto escuchara, ¿verdad? Pero obviamente en nuestro diario vivir a veces también decimos esta figura retórica, los apóstrofes como tal. Climas o gradación, figura que consiste en juntar en el discurso palabras o frases que con respecto a su significado vayan como ascendiendo o descendiendo por grados. Entonces es la forma en la cual cuando nosotros vamos a una conferencia, a una enseñanza, siempre es bueno que utilicemos por lo general las palabras claves, solamente palabras. Siempre una oración es normal que utilicemos los artículos, las preposiciones, las frases tradicionales, ¿verdad? Pero entre más omitamos estos artículos, entre más usted omita estos artículos, frases tradicionales, preposiciones, entre usted las omita, va a ser mejor el discurso. O sea, solamente palabras. Un ejemplo, si yo ahora de la prueba digo a la audiencia: en estos tiempos difíciles, confusiones, hambres, muertes, esto es solamente palabras, eso cautiva, ¿verdad?, a la audiencia. Pero a pesar de las pruebas que está viviendo, a pesar de las circunstancias, tiempos duros, tiempos peligrosos, hay esperanza en el Señor. Así que Él te sustenta, te fortalece, te ayuda y te da fuerzas para seguir adelante. O sea, solamente palabras, y de esa manera va en clima, o sea, vamos subiendo y después vamos descendiendo poco a poco, para que de esa manera el mensaje sea bastante contundente a la audiencia. Estamos predicando, estamos enseñando. Es como si fuese un avión, ¿verdad? Hay una introducción, el avión va despegando poco a poco, se mantiene en el aire y después va descendiendo. Así la predicación, una introducción, paso a paso nos mantenemos en el aire y vamos descendiendo para que el mensaje sea contundente. Pablo es muy experto en esto. Si queremos aprender sobre clima y gradación, leamos a Pablo. Y bueno, hay un ejemplo en Romanos 8:28, dice el texto bíblico, de una forma resumida: a lo que antes conoció también predestinó, a lo que predestinó justificó, a lo que justificó también llamó, para que fuesen hechos semejantes, ¿verdad?, al Hijo, el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Hambre, fíjate las palabras, tribulación, las palabras, angustia. Fíjate, no está metiendo casi artículos aquí. Antes, en todas cosas, somos muertos en todo tiempo, somos juntados como ovejas matadero. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Verdad? Entonces sí, y termina: ni la vida, ni la muerte, palabras, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo es muy experto en esta figura retórica, climas o gradación. Y si un pastor, un conferencista domina esto, déjeme decirle que le va a ir bien en la audiencia, le va a ir bien cuando va a predicar la palabra de Dios y va a enseñar. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga, y la próxima clase vamos a ver, para el mes de octubre, historia del cristianismo. Que mi Dios santo les bendiga.